Excelente, entonces, bienvenidos a todas y todos. Vamos a empezar con el cuarto taller de postulación, de apoyo a la postulación View. En este caso es un taller de pitch. Y el día de hoy tenemos a la relatora Stephanie Durán, quien es coordinadora de redes y alianzas de la incubadora de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Incubodec. Así que, Stephanie, adelante nomás, te dejamos el micrófono abierto y empezamos. Ya, muchas gracias, Salvador. Muy buenos días a todos y a todas. Qué gusto poder saludarlos esta mañana. Si pudieran encender sus cámaras, mostrarme un poquito ahí que están ahí presentes o hacer una reacción, yo con eso ya empiezo más motivada la mañana. Si me levantan un dedito, me hacen un corazón, lo que sea, yo sé que están ahí. Y para mí me entusiasma más saber que están ahí y que les puedo hacer preguntas, que vamos a participar. La idea es hacer un taller que no sea solamente yo hablando todo el rato, sino que ustedes también puedan participar, puedan dar su opinión, hacer consultas, retroalimentación. Vamos a hacer una actividad práctica también al final del taller, así que espero que todos puedan participar. Ya, así que voy a compartir pantalla. Porque como les estaba adelantando Salvador hace un rato, este es un taller que lleva por nombre Pitch, el arte de comunicar. Y antes de comenzar, me gustaría saber si alguno ha escuchado de la metodología Pitch, Elevator Pitch anteriormente, o es la primera vez que escuchan esta palabra, en inglés, por si acaso. Scarlett, Alonso, Matías, Isidora, Brian. Scarlett, tú Ahí, estabas ahí, ¿o no? ahí alguien dice, para las postulaciones de Cercotec, dice Matías. Ah, aquí hay un chat, claro, súper. Sí, Ya, escriben sí. en el chat nomás, chiquillos, si no pueden encender el micrófono. Para las postulaciones de Cercotec, sí, yo no, ya, entonces hay como de todo un poquito. Hay personas que lo han usado, hay personas que es la primera vez que lo usan, etcétera, así que vamos a empezar como desde cero. Pero antes de partir, obviamente, me voy a presentar, porque ustedes dirán quién es la persona que está acá. Tengo el logo desactualizado de la incubadora, me van a tirar la vez. Ya. Mi nombre es Stephanie Durán, yo de profesión soy ingeniero comercial, estudié en la Universidad de Concepción y tengo un magíster en innovación y emprendimiento tecnológico de la Facultad de Ingeniería también de la Universidad de Concepción. Y bueno, he tenido bastantes experiencias nacionales e internacionales para poder conocer ecosistemas de innovación y emprendimiento a lo largo del mundo, como en Babson, en Georgia Tech, en Colombia, entre otros. Y trabajo hace 6 años en Incubodec, que es la plataforma de emprendimientos tecnológicos de la Universidad de Concepción, ¿ya? He tenido bastante experiencia en lo que es la metodología Pitch, sobre todo cuando era ejecutiva en la incubadora, me tocó varias veces defender proyectos con esta metodología Pitch ante la Corpo, que para los que no saben es el agente del Estado que da algunos subsidios para poder financiar proyectos de innovación y emprendimiento, y uno tiene que presentar estos proyectos que muchas veces son súper complejos, que tienen muchos tecnicismos, etcétera. Entonces, hay algunos tips que te ayudan para poder desarrollar esto de mejor manera, ¿ya? Y como les decía, este es un taller pitch, y para los que nunca han escuchado esta palabra, el pitch viene de la palabra pitchear, que en inglés significa como tirar la bola, ¿ya? Que en el fondo, más que nada, es la manera de decir en que yo estoy tirando como un gancho para que otra persona se interese en lo que yo estoy diciendo y que posteriormente podamos tener alguna reunión para poder seguir trabajando Ahí alguien está hablando y dice, tengo problemas con el internet, Scarlett. Quizás si dejas todo el rato la cámara apagada y el micrófono, puedes tener mejor conexión. Pero ahí nos avisas cualquier cosa, de todas maneras va a quedar grabado. Así que después puedes comunicarte con la incubadora para que te llegue el link en el caso de que se te vaya el internet. ¿Y para qué hacemos un pitch? ¿Para qué hacemos esta comunicación? Lo primero es que necesitamos comunicar un mensaje, ¿ya? Este mensaje tiene que tener un objetivo comercial. Aquí estamos hablando netamente de cuando queremos lograr un objetivo como una venta, como un levantamiento de capital, etcétera. A eso me refiero con un objetivo comercial, porque muchas veces podemos tener el mejor proyecto de investigación de la Universidad de Chile del mundo, pero si no sabemos comunicarlo, la verdad es que comercialmente va a tener poco valor, sobre todo en estos programas en que necesito saber comunicar.
Y por último, en un periodo de tiempo determinado. Ya normalmente cuando hacemos una postulación, ya sea a Corfo, a la NID, a Cercotec, como decían en el chat, nos dicen ya, vas a tener 3 minutos para realizar el pitch, vas a tener 5 minutos para realizar el pitch y posteriormente nos van a cortar el tiempo, por lo tanto nosotros tenemos que tener de la mejor manera preparado esto para que no ocurra de que se nos acabe el tiempo o que no alcancemos a decir toda la información que necesitamos decir. Ahora, ¿cuándo es importante que nosotros tengamos el pitch armado? Primero, cuando tenemos un producto complejo, sobre todo en este tipo de convocatorias, como por ejemplo en el View, hablamos de muchos tecnicismos, hablamos de muchos componentes científico-tecnológicos que son difíciles de explicar, entonces cuando tenemos un producto que es complejo, necesitamos saber explicarlo como a cualquier tipo de público. Cuando eres nuevo en el mercado, cuando el producto es nuevo, y 4, cuando tienes en realidad cualquier tipo de proyecto de innovación, lo más recomendable es que ustedes puedan tener un pitch desarrollado porque en cualquier momento se van a encontrar con un posible inversionista, con algún ejecutivo de alguna organización o institución que les pueda invertir, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener preparado este pitch de 1 minuto, de 3 minutos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros en la incubadora siempre obligamos a los emprendedores a que tengan un pitch de 1 minuto para las metodologías de speed mentoring con los mentores. Entonces ellos preparan un pitch y la manera de poder explicar su proyecto, que muchas veces es súper complejo científicamente hablando o tecnológicamente hablando, en 1 minuto. Ahora, ¿para qué lo utilizamos? Primero podría ser, por ejemplo, para levantar capital, que no necesariamente va a ser capital público, como en este caso del anillo de Corfo. También podría llegar a ser capital privado. Dentro de la incubadora se hacen a lo largo del año aproximadamente 3 o 4 rondas de pitch de capital privado, en donde los emprendedores tienen la oportunidad de mostrar sus proyectos a posibles eh, inversionistas ángeles o programas de venture capital. También para poder generar una venta. Ya es importante que cuando ustedes ya tengan su producto desarrollado o estén avanzando en su producto y necesiten generar las primeras ventas, que también puedan tener el pitch desarrollado. Y por supuesto en la tercera, que es agendar una reunión. Muchas veces cuando hacemos un pitch tan cortito, de 1 o 3 minutos, obviamente no esperamos una respuesta positiva en el mismo momento, sino que lo que esperamos es que la contraparte se interese para poder generar una reunión. ¿Ya? Entonces, tal como sale en el dibujito de acá, tenemos un emisor del mensaje, un receptor del mensaje, y lo que esperamos es que la persona nos dé una retroalimentación o podamos agendar una reunión en base a la información que nosotros estamos entregando o proporcionando. ¿Ya? Entonces vamos a dejar como concepto que el pitch es el arte de comunicar de manera clara y efectiva en reuniones cortas para evaluar si hay match entre dos partes. Y este match podría ser eventualmente de manera posterior, porque estamos hablando que es un mensaje corto, que es preciso, que no dura más de 3 a 5 minutos. Entonces, obviamente, este match podría ser posterior. Ahora, ¿qué se necesita para poder hacer un buen pitch? Y para eso, para poder hacer esto un poquito más didáctico, es que yo les traje un video, ¿ya? Y para este video me gustaría que pudieran participar, que pudieran sacar una hoja con un lápiz, para que después podamos comentar entre todos cuáles son los elementos que según este video que vamos a ver a continuación, ustedes consideran importantes para poder desarrollar un pitch, ¿va? ¿Ya? Vamos a ver cómo alguien presenta un producto que es innovador, que es disruptivo en el mercado, y que hace un pitch de todo esto. Así que, salvadme así si se escucha, por favor. Ok. This is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. 0.76 inches down to an unprecedented 0.16 inches. Now, I want to point something out here. The thickest part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of the TZ series. Okay? We're talking thin here. So, it's so thin, it even fits inside
one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. Se pegó. Se te pasó el video. Ahí. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. All right. Amazing product here. Full-size keyboard, full-size display. And this is what it looks like. Isn't that amazing? So, let's go explore this in more detail. So again, it fits inside one of these envelopes. It's that small. This is what it looks like. Isn't that incredible? It's the world's thinnest notebook. Perfecto, entonces ahora yo voy a dejar de compartir pantalla para que conversemos un ratito, y de los que están ahí, o me pueden decir por el chat, ¿qué anotaron como elementos importantes que consideraron en este pitch para poder captar la atención del público? A ver, primero que todo, ¿quién es este personaje? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ubica? ¿Estarán ahí los chiquillos o no? Escríbame por el chat. Esperemos que sí. Ahí sí. Y ahí salió Rodrigo Iturra. Steve Jobs, claro, Steve Jobs, que es el cofundador de Apple, ¿cierto? Que es un magnate empresario súper conocido a nivel internacional. Él nos presentó un producto, hizo un pitch de su producto y utilizó algunos recursos. ¿Cuáles recursos ustedes vieron que se utilizó? Demostración rápida del producto, hace una comparación, claro, una comparación gráfica, utiliza recursos también con una presentación atrás, destacar cualidades relevantes para el público que hagan que sea vendible, comparar con lo ya conocido. Muy bien, eso también utilizó el recurso de poder decir, esto es lo que antes había, que era lo más fino del mundo, el computador más fino del mundo, y el de nosotros es más fino que la parte más ancha del anterior, ¿cierto? Entonces también utiliza este recurso de mostrar comparación con su competencia. ¿Alguien más destacó alguna otra cosa? Ya, perfecto. Yo, por ejemplo, destaqué la comparación que hace, también este tema de que él dice que es muy fino, pero no solamente se queda en decir que es muy fino, sino que lo demuestra y dice que es tan fino que se puede poner en un sobre, saca el sobre y demuestra que efectivamente el computador cabe dentro de un sobre. También utiliza fotografías, recursos visuales, etcétera, e incluso el tono de su voz, si ustedes se fijan, era relajado, hacía de repente algunas pausas entre medio del pitch, no era tan acelerado, mostraba un dominio de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ahora, de acuerdo a esto, ¿qué necesitamos para hacer un buen pitch? Primero es perder el miedo a comunicar, a presentar o a vender un producto. Esto es sumamente importante porque dentro de un equipo de emprendedores o dentro de un equipo en general de cualquier programa se entiende que van a haber personas que tienen más facilidades para comunicarse que otras personas que van a tener quizás menos facilidades, pero no significa que no las tengan. Es importante que todos los integrantes del equipo conozcan, aunque sea a grandes rasgos, de cuál es su pitch o cómo presentar su proyecto, porque se pueden encontrar con un inversionista o alguien importante, no solamente el líder, y no vamos a estar llamando a esa persona para que diga, oye, haz tú el pitch por teléfono, sino que todos tenemos que perder este miedo a comunicar si estamos dentro de un equipo que está presentando algún producto innovador. Conocer el producto o servicio. Lo que ustedes están desarrollando, es importante saber que nadie más que ustedes conoce mejor su propio proyecto o lo que ustedes están desarrollando. Entonces,
conocerlo muy bien y estudiarlo muy bien. Tercero, tener un relato lógico. Y esto es sumamente importante porque es la manera que tiene el cerebro humano de poder recordar cosas, es tener un relato lógico o una estructura en la cabeza, porque evidentemente no me voy a aprender algo de memoria que dure 3 o que dure 5 minutos. Pero si yo tengo la estructura en la mente, puedo seguirla y así no se me va a olvidar qué es lo que viene a continuación. Ya después, más adelante, vamos a ver un pequeño, o sea, un consejo de la estructura de pitch que nosotros generalmente le damos a los emprendedores. Y como cuarto punto, practicar. Ya practicar, practicar, practicar. O sea, si yo voy a hacer un pitch, ya sea en Cercotec, en Corfo, en la NID, en la incubadora, ante los ejecutivos o lo que sea, si yo lo practico, si yo lo muestro a otras personas, si yo lo muestro quizás a mis amigos, a mis hermanos, a mis papás, así practico y pierdo el miedo a lo que estoy comunicando. Ahora, como les comentaba, respecto al relato lógico, existe una estructura simple, pero sumamente importante que nosotros generalmente recomendamos. Primero, tener un gancho de atención. ¿Y a qué me refiero con un gancho de Steffi, atención? ¿Dale? ¿estás compartiendo, no? ¿No estás compartiendo por si acaso? No, no estoy compartiendo. Voy. Lo siento. Pensé que todavía estabas con ¿Y ahí ahora sí. estoy compartiendo? Ya, perfecto. Entonces, voy de nuevo. Cuando hablamos de la estructura del pitch, hablamos de tener un relato simple, pero que contenga aquellos elementos importantes que tengo que considerar. Primero, el gancho de atención. ¿Y a qué me refiero con el gancho de atención? Es a los primeros segundos del pitch en donde yo tengo que atraer a mi audiencia o la atención de mi audiencia. Y generalmente el gancho de atención nosotros lo atribuimos al problema o al dolor que estamos resolviendo con nuestro proyecto y o a la situación actual también que generalmente se ve como un analgésico, ya que en el fondo resuelve el problema o mitiga el problema, eh, pero no lo resuelve completamente o no alivia el dolor completamente. ¿Ya? Después tenemos el clímax y en el clímax vamos a presentar la propuesta que nosotros queremos mostrar, los componentes de diferenciación que tiene la propuesta, siempre con respecto a la competencia, y el modelo de negocio. Ya, si es que no lo tengo, una pequeña aproximación del modelo de negocios, es importante que siempre podamos poner al menos cuál va a ser el modelo de ingresos que vamos a tener con nuestro producto o nuestro servicio. Y por último, una solicitud, que puede ser a la implementación de esto, o a apoyar al equipo, o a invertir en el equipo, o a ganar cierto, o que ganando cierto programa vamos a avanzar de tal manera, siempre la implementación, y finalmente mostrar el equipo. El equipo es sumamente importante porque en el fondo, cuando estamos en un programa o en un proyecto que es de etapas iniciales, se apuesta mucho por el equipo de trabajo, incluso a veces más que el desarrollo de la idea. Es sumamente importante mostrar que ustedes están capacitados técnicamente con las horas, las HH disponibles para realizar el programa o para realizar el proyecto, ustedes y su equipo, ¿por qué son los más idóneos para poder desarrollar esto y por qué la NID o el organismo que sea tiene que invertir en ustedes para realizar este proyecto? Además, otros elementos a considerar es que, como les había dicho anteriormente, el que más sabe del proyecto eres tú. Por lo tanto, esto es una invitación a perder el miedo a comunicar lo que ustedes están haciendo, porque naturalmente ustedes son los que tienen más respuestas que incluso la persona que lo está escuchando. No tener miedo a decir que no sabes cuando estamos hablando de emprendimientos en etapas iniciales como este, que estamos hablando de proyectos que aproximadamente están en un TRL 2, es decir, como con pruebas de concepto, etcétera. Naturalmente no van a tener todas las respuestas a lo que les estén preguntando, sobre todo de aquellos componentes comerciales que a lo mejor todavía no se están desarrollando. Entonces, no es malo en esta etapa decir, ¿sabes qué? No había considerado ese punto, pero lo agradezco porque ahora vamos a trabajar en ese punto para poder tener una respuesta más adelante. ¿Ya? Manifestar emociones siempre es bueno cuando nosotros estamos hablando, estamos comunicando algo, cuando manifiesto emociones, yo estoy mostrando la intención que tengo por resolver este problema, por qué me apasiona, por qué es importante para mí resolver este problema. Y por último, el cuarto, hablar en concreto. Cuando estamos hablando de un pitch que se desarrolla en poco tiempo, es importante hablarlo en concreto, ojalá tener una estructura. No, no, ojalá, es obligatorio tener una estructura que permita que yo pueda siempre hablar en concreto.
Ahora, vamos a ver otro, como una patita de la metodología, que es el elevator pitch, que no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, y si alguno de ustedes lo ha escuchado, lo invito a que me comente de qué se trata. Pero más que nada es reducir el tiempo de un pitch a 1 minuto, que es aproximadamente el tiempo que me demoro en un ascensor desde un piso, desde una torre, de una planta baja hasta una planta alta, si es que me llegara a encontrar con un posible inversionista o con un posible sponsor o alguien importante para el desarrollo de mi proyecto. ¿Ya? Y les voy a mostrar un video, salvadme así si se escucha, por favor. Y lo mismo, después vamos a comentar este video y los invito como a anotar los elementos que consideraron importantes o los consejos que se consideran importantes para poder hacer el elevator pitch, que es este pitch mucho más reducido en 1 minuto. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Perfecto, ya dejé de compartir pantalla y no sé si hay alguien que esté por ahí o en el chat me pueden comentar qué aprendieron del video o qué elementos importantes consideraron y qué rescataron del video. No sé si hay alguien por ahí. Ya, Matías Lagos dice la utilización de datos como gancho y la comunicación asertiva. Que hay que ir al grano. Respuestas y hechos concretos. Ya, por lo menos sé que están ahí. Ya, perfecto. Claro, primero, en el gancho de atención, utilizar datos concretos es sumamente importante. Ir al grano, también yo anoté, por ejemplo, siempre tener una solicitud de lo que vas a pedir o por qué necesitas en el fondo dinero o inversión. Hablar en concreto, hablar con seguridad, para qué estás pidiendo lo que estás pidiendo. El propósito de agendar una reunión de manera posterior también es importante porque cuando estamos hablando de comunicaciones que son tan breves,
Normalmente la persona no te va a invertir en ese momento, entonces tu propósito es generar una reunión posteriormente. También Rodrigo Iturra dice destacar la problemática principal a la que da solución el proyecto. También es importante ser concreto y afirmativo, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de la seguridad también. Ya, súper. Destacaron hartos elementos importantes. Ahora vuelvo a la PPT. Vamos a seguir avanzando. Y, bueno, dentro de la incubadora, cuando ustedes tengan que hacer un pitch, ya sea para este programa o para cualquier otro, se van a encontrar como una situación como esta. Normalmente va a haber un emprendedor que va a utilizar una PPT, generalmente nosotros hacemos esto abierto, así que hay esta gente que los puede estar mirando, y va a haber un jurado que normalmente los va a estar evaluando con una pauta que ya va a estar previamente determinada. O también en situaciones laborales o situaciones de estudio, también van a haber situaciones como esta, en donde ustedes van a tener que utilizar recursos comunicacionales para poder enfrentar a un directorio o enfrentar a profesores, etcétera, para poder mostrar su proyecto a quienes correspondan. Ahora bien, otra cosa importante es generar confianza, y ahora vamos a hablar algunos tips para poder dar confianza en un pitch. Primero, y siempre está la invitación, es que cuando ustedes hagan un pitch, es la apertura, es decir, aceptar sugerencias y no estar a la defensiva. Es sumamente importante y se los damos como un consejo, mucho más allá de este emprendimiento incluso, es que nosotros, bueno, a mí me ha tocado varias veces y al Salva también, por ejemplo, de emprendedores que uno les hace una pregunta o el jurado les hace una pregunta y se enojan y se ven como atacados. En realidad, lo que nosotros estamos esperando es que el emprendedor tenga esta apertura a recibir sugerencias, sobre todo si ustedes van a estar interesados en tener un inversionista público o privado dentro de su proyecto, porque la ANID, aunque sea la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, va a ser un inversionista dentro de sus proyectos. Por lo tanto, les va a pedir reportes, les va a hacer preguntas, les va a hacer algunas sugerencias importantes, y ustedes, si están abriendo este proyecto para que tenga posibles inversionistas públicos o privados, es importante que siempre tengan la apertura para recibir estas sugerencias de la mejor manera posible. ¿Ya? En el número 2, dar nombres, demostrar que tú tienes una buena red de contactos, también es sumamente importante. ¿Qué profesores lo están apoyando? ¿Quiénes son los que trabajan en el centro de investigación, en el laboratorio, etcétera? ¿Quién es el mentor del área comercial que los está apoyando? También es sumamente importante que lo puedan decir. Y por último, el ser o actuar más bien joven, también es como, no necesariamente es que tengan que ser jóvenes, sino que actuar de manera jovial ante un problema o lo que ustedes están haciendo, en el fondo demostrar la energía y el ímpetu por lo que ustedes están desarrollando es sumamente importante. ¿Ya? Y ahora les tengo una tarea, un pequeño tallercito, que la idea es que puedan participar, chiquillos. Acá se hizo una investigación en la Universidad de Harvard, en donde se preguntó a los inversionistas, es decir, a la contraparte de un pitch, cuáles son los elementos que consideran más importantes a la hora de escuchar un pitch, o qué busca tu contraparte en tu pitch, ¿ya? Y hablamos de 10 elementos importantes que están enumerados del 1 al 10, en donde 1 corresponde al más importante y 10 corresponde al menos importante, partiendo de la base de que los 10 son sumamente importantes, ¿ya? Así que ahora voy a dar 3 minutos y después cualquier persona que está acá, al azar, vamos a elegir a alguien ahí con el salvo, nos va a decir cuáles son los elementos que consideró importantes del 1 al 10 y por qué, ¿ya? Así que yo voy a poner 3 minutitos acá y después vamos a estar conversando. ¿Aún estás haciendo? Steffi, ¿habías dejado de compartir? ¿Está bien o no? Sí, Ah, no lo ya. voy a compartir, lo voy a dejar de compartir, pero lo voy a compartir de nuevo. Ya, súper, súper.
Entonces, para los que no entendieron bien la actividad, la idea es ponerse en el lugar de la contraparte, es decir, del inversionista que está escuchando un pitch, para poder ordenar del más importante en el número 1 al menos importante en el número 10 los elementos que están catalogados en esta slide. Queda un minuto. Si alguien ya está ok, me puede poner una reacción. Una manito, lo que ustedes quieran, para saber que ya terminaron. O activar el micrófono. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo al éxito. Perfecto, ya pasaron los 3 minutos. Entonces, voy a elegir a alguien al azar, por ejemplo, Adrián. No sé si estás por ahí, Adrián. ¿Estás por ahí? Ahí está, dice Adrián, por el chat. Si quieres, puedes activar el micrófono. Dime cuáles son los 3 que tú consideraste más importantes. ¿Y por qué? Chicos, vamos activando el micrófono, no hay problema con eso. Acá estamos en zona segura, no importa, todas las Ahí, respuestas están bien. ahí Adrián dice que va a activar el micrófono. Que Ya, súper, lo esperamos. está buscando algún mano libre o algo así. Si otra persona quiere participar, también no hay problema. Hola, yo por acá, Araceli. Yo Hola, pienso Araceli. que algo que es súper importante acá para mí es como mostrar el modelo de negocios, que en el fondo después va a ser rentable, que vale la pena que inviertan en nosotros. Pero Ujú. ahí también pienso eso y me nace una duda de que qué tanto habría que detallarlo o hablar de eso en el pitch, como porque sé que el modelo tiene hartas partes, entonces como en qué uno podría centrarse. Ya, súper. Entonces tú pusiste en el número 1 el modelo de negocios. Sí. Sí, yo te diría que, bueno, es importante destacar que el modelo de negocio, sobre todo cuando no estamos hablando de emprendimientos en etapas iniciales, normalmente no es el modelo de negocios que termina después cuando generamos la venta. Sin embargo, es importante mostrar al jurado que nosotros tenemos una primera aproximación del modelo de negocios, o por lo menos cómo vamos a generar o captar valor monetario de lo que estamos realizando. Entonces yo te diría que por lo menos deberías tener tu modelo de ingresos claro. Si hay algunos partners importantes o alianzas importantes que debas hacer para el desarrollo del proyecto, también deberías ponerlo. Y por Ya. supuesto, la propuesta de valor también es importante, pero esa es importante a lo largo de todo el pitch, no solamente en esta sección. Pero en un inicio, cuando recién están partiendo, yo siempre les recomiendo que por lo menos tengan el modelo de ingresos y los socios estratégicos. ¿Ya? Ya. Porque las actividades claves se las van a pedir de manera inherente, o sea, van a tener una carta Gantt y va a ser importante también que tengan esas actividades puestas. ¿Ya? Ah, claro. Bacán. Gracias, Araceli. Volvemos con Adrián, Sí. entonces. Ya, Coméntame ahora qué sí me pusiste escuchan. los 3 primeros. Ya, de primero puse que
demostrar que la compañía tiene potencial de crecimiento. El segundo puse el modelo de negocio y el tercero puse los ingresos. Súper. Ya. Entonces, gracias a Araceli y Adrián por participar. Ahora vamos a ver, esto no lo inventé yo, ¿ah? Esto es de un programa que, o sea, de una investigación que se realizó. Ya, entonces en el primer lugar tenemos que la compañía tenga un buen modelo de negocio, justamente lo que había dicho Araceli. ¿Y por qué el modelo de negocios es importante? Porque cuando ustedes revisaron, no sé si ya tuvieron taller de modelo de negocios o si van a tener, El jueves eh, tuvieron. El jueves el Sí, tuvieron ya un jueves taller. tuvimos. tuvieron, ya súper. Ustedes pudieron darse cuenta que en el fondo el modelo de negocios no es solamente cómo yo voy a generar dinero, sino que todos los elementos importantes que hay detrás de esto, las alianzas estratégicas, las actividades clave, la propuesta de valor, incluso los costos a lo largo del proyecto. Entonces, el modelo de ingreso, o sea, el modelo de negocio en el fondo son todos estos componentes sumamente importantes y tengo que tenerlo claro si es que me llegan a preguntar alguno de los elementos. En el segundo es que la empresa tenga un buen potencial de ingresos, porque obviamente estamos hablando de un inversionista, que en el caso de ser privado, obviamente va a querer una retribución económica de lo que está desarrollando. Y en el caso de ser público, también va a ser importante la retribución que pueda tener esto para la sociedad. Estoy hablando del impacto social que pueda tener esto, del impacto ambiental que pueda tener esto en términos de la sociedad y también del impacto económico. Es decir, qué potencial de posibles empleos ustedes puedan crear o cómo pueden contribuir al Producto Interno Bruto de la nación con lo que ustedes están desarrollando, ¿ya? Entonces, ya sea un inversionista público o un inversionista privado, va a ser importante cuál es el potencial de ingresos que ustedes tengan con este proyecto, ¿ya? En tercer lugar, que el emprendedor es confiable, es decir, mostrar que ustedes son confiables. Vimos anteriormente algunos tips para mostrar confiabilidad. Que el emprendedor sea moldeable también es sumamente importante porque ustedes están dejando entrar un inversionista en una etapa muy inicial de sus proyectos. Entonces, vuelvo a reiterar, ya sea un inversionista público o un inversionista privado, el inversionista va a querer poder hacer sugerencias, va a querer hacer retroalimentación de lo que ustedes están haciendo. Entonces, es importante que el emprendedor sea moldeable en el sentido de que pueda tomar estas sugerencias y las pueda incorporar dentro del programa que está realizando. En el lugar número 5 es que la empresa tenga un buen potencial de salida y aquí estamos hablando netamente de los inversionistas privados. Cuando ustedes dejan ingresar a un inversionista privado, en el caso de que el proyecto le vaya mal o que el proyecto fracase, necesita tener un buen plan de salida para poder recuperar lo que invirtió. En el sexto lugar, que la compañía tenga un gran potencial de crecimiento, evidentemente estoy hablando de nivel nacional y nivel internacional. En el 7, que la compañía tenga barreras de entrada razonables. ¿Y qué quiere decir que las barreras de entrada sean razonables? Es que no va a llegar alguien que quizás con un poquito más de inversión les va a robar el mercado de lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Entonces tienen que tener elementos diferenciadores, barreras legales, distintos tipos de barreras que permitan que no venga alguien y les robe el mercado así tan rápido. En el número 8, que el emprendedor sea entusiasta, luego que sea apasionado y luego que el emprendedor tenga experiencia. Si ustedes se fijan, en el número 10, o sea, el menos importante dentro de lo importante, es la experiencia del emprendedor. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos emprendedores exitosos a nivel nacional e internacional incluso son muy jóvenes, ¿ya? Y esto es importante porque el inversionista en el fondo está diciendo que no solamente te va a poner lucas, sino que también a lo mejor te va a mostrar capacidades o te va a hacer redes de contacto importantes para el desarrollo de tu proyecto. Y en el número 9 se fijan que estaba que el emprendedor sea apasionado. Ser apasionado es importante, pero también siempre está la invitación a no enamorarse de la solución que ustedes están desarrollando, sino que tengan la capacidad también de poder generar cambios, porque muchos emprendedores a veces uno les hace una retroalimentación y están tan enamorados de la solución que están desarrollando que de repente no son capaces de ver esta retroalimentación a incorporar, ¿ya? Así que por eso que sea apasionado está en el número 9, es decir, no es tan importante. Ahora, otra actividad es el test de la primera impresión, ¿ya? Y acá la pregunta es, según este mismo estudio, ¿cuánto creen que se demora o cuántos segundos se demora una persona para crear una primera impresión?
sobre otra persona, ya sea positiva o negativa. Pueden escribirlo en el chat. ¿Unos 5? Ya, ahora la Araceli dice 5 segundos. ¿Quién dice más o menos? 3 segundos dice Matías. Bueno, podemos ver que Matías se genera una primera impresión muy rápidamente, solo con ver a la persona. Ya, pero miren, el estudio dice, repito, esto no lo inventé yo, que son 10 segundos. Adrián dice 15 en 30, pero son 10 segundos. Es decir, cuando ingresa una persona, por ejemplo, a una sala donde yo estoy y que soy jurado para un pitch, y la persona ingresa, el estudio dice que yo me demoro 10 segundos en crearme una primera impresión positiva o negativa de esa persona, ya sea si es que la persona saluda, si es que la persona me aprieta la mano, si es que la persona me mira a los ojos, si es que la persona se presenta incluso, yo ya estoy generando una primera impresión. Estoy generando un adjetivo en mi cabeza con respecto a esa persona. Entonces los primeros 10 segundos son sumamente importantes, es decir, como yo ingreso a una reunión, como yo incluso saludo a la gente, como yo la miro a los ojos, como yo me presento, como yo le aprieto la mano, etcétera. ¿Ya? Después, ¿qué porcentaje de primeras impresiones se basan en comunicación no verbal? Es decir, la postura, el contacto visual, el saludo, el apretón de manos, etc. De estos 10 segundos, ¿qué porcentaje se basa en lo no verbal? También me lo pueden decir por el chat, qué es lo que ustedes creen. $45 dice Adrián. Ya, el estudio dice que es un 93%, fíjense. Mucho, mucho, muy importante, chiquillos, la comunicación no verbal, el cómo yo demuestro seguridad ante un panel de expertos, ante un panel de profesores, de evaluadores, de jurados, de lo que sea, ¿ya? Lo importante es cómo yo demuestro la seguridad ante lo que estoy haciendo con la comunicación no verbal, ¿ya? Eh, Recuerden que también este es un inversionista, por lo tanto yo estoy apostando por una persona que pueda generar reuniones, que pueda generar contactos, que pueda generar alianzas claves para la universidad o para el programa que está desarrollando, para el proyecto. Entonces también apuesto por una persona que tenga esas capacidades sociales. Ya. En tercer lugar, ¿qué porcentaje tiene que ver con los aspectos físicos? Es decir, la vestimenta, la preparación, etcétera. Y acá no es que le estemos pidiendo que tengan que ser como, venir como de gala o con su mejor vestimenta, pero sí es importante mostrar preocupación. Y así voy a grabar un video con un pitch, por ejemplo, que entiendo que es lo que tienen que hacer ahora para el View. También me voy a poner una camisita, me voy a poner, no sé, un blazer, voy a demostrar que hay una preocupación detrás por lo que estoy haciendo, que no es un día normal, que no es cualquier cosa. En el fondo yo estoy demostrando con esto que me importa o que me preparé para esto, no solamente con lo que estoy diciendo, sino que también me preparé en los aspectos físicos, ¿ya? Entonces, el 55% tiene que ver con los aspectos físicos de esta primera impresión, ¿ya? Y también el porcentaje de incremento de las primeras impresiones positivas al usar el nombre de alguien. Podemos aumentar en un 33% una primera impresión positiva al usar el nombre de alguien, ¿ya? Y al usar el nombre de alguien estoy diciendo demostrar que tienes una buena red de contactos, etcétera, etcétera, o incluso cuando estoy hablando del usar el nombre de alguien, cuando yo voy a un concurso, por ejemplo, generalmente yo les recomiendo a los emprendedores que pregunten quién va a ser el jurado, ¿ya? Que pregunten quién va a ser el jurado para poder saludarlo por su nombre, para poder buscar su experiencia, por ejemplo, en LinkedIn, porque depende de la experiencia que tenga la persona, va a ser el tipo de preguntas que me va a hacer. Si es alguien más del área comercial, me va a hacer más preguntas del área comercial o del área más técnica, etc. Entonces, la recomendación es siempre que ojalá, si van a hacer un pitch en vivo, no en este caso el video, pero si van a hacer un pitch en vivo, puedan conocer quién es el jurado, ¿ya? Y poder saludarlo por su nombre. Porque créanme que de eso la persona se va a acordar posteriormente. Ahora, ¿qué porcentaje de aumento en las primeras impresiones positivas al usar un tono de voz atractivo, relajado, amistoso, entusiasta? Un 38%. Así que también es importante, chiquillos, que cuando hagan el video, porque el video es más o menos largo, utilicen un tono de voz entusiasta, también no demostrar que están tan nerviosos, sino que más bien relajados, para poder hacer
para poder aumentar las primeras impresiones positivas con su tono de voz. Ya. Ahora, otra cosa importante es que vamos a hablar de los ganchos de atención. Los ganchos de atención son aquellos primeros 10 segundos, como vimos delante, del pitch, en donde yo muestro cómo voy a partir o cómo voy a captar la atención del público o del jurado con lo que yo estoy diciendo. Eso se llaman ganchos de atención. Entonces vamos a suponer que ustedes van a dar un pitch, ya sea presencial o puede ser online, y el jurado en realidad está distraído, está mirando su celular o está haciendo otra cosa, etc. ¿Cómo yo puedo lograr que estas personas que están acá dejen de hacer lo que están haciendo? O dejen de responder correos electrónicos, dejen de responder WhatsApp o lo que sea, y pongan atención en lo que yo estoy diciendo. Y para eso existen algunas técnicas de gancho de atención. Y les voy a poner un video, que no sé si se ve acá. Sí, se ve. Come with me if you want to live. Ya, ese es un ejemplo de gancho de atención de esta película, que sí, que al Salva le gusta mucho, que es Terminator. Esta película me está diciendo la persona que tiene un problema y le extiende la mano y le dice, ven conmigo si quieres vivir. Es un gancho de atención que dura 3 segundos, pero que ya capté toda la atención de la persona que quiero captar. Y a esto me refiero también con los ganchos de atención en un pitch. Y pueden ser de distintas maneras. Pueden ser, por ejemplo, crear una historia, ¿ya? Ustedes presentan el problema a través de una historia mía o de alguien o de un familiar que tiene este problema o que presenta este problema. Por ejemplo, hay una startup dentro de la incubadora que se llama YouMove, que están desarrollando un dispositivo para poder apoyar a las personas a recuperar su movilidad cuando han tenido accidentes cerebrovasculares. Entonces, siempre su pitch parte contando la historia de alguna persona que haya tenido un accidente de ese tipo y que necesita rehabilitación. Entonces, obviamente, uno capta la atención inmediatamente porque te ponen la foto de la persona, porque en el fondo te dicen que esta persona era una estudiante igual que tú, o esta persona era era madre, era hermana igual que tú. Entonces, obviamente, te capta la atención porque te das cuenta que a cualquier persona le podría pasar algo así. También poner a la audiencia en algún dilema. ¿Hay alguien que está hablando? ¿Ámbar? Ahí está muteado. Creo que se le activó el micrófono. Ya. También pueden realizar alguna encuesta brevemente si es que, por ejemplo, hay un público de unas 10 a 15 personas o una pregunta que puede captar su atención. Mostrar alguna foto, algún video. Lo de la música yo normalmente no lo recomiendo mucho porque las veces que lo he visto es como más distractivo, pero también podría ser. Apoyos como prototipos, muestras, etcétera, demostraciones o también hechos sorprendentes o emocionantes, que generalmente esta es la más utilizada, la última, ¿ya? En el fondo, definir bien su problema y en base a eso, buscar o mostrar algún hecho sorprendente o emocionante, irreprochable, en el fondo con fundamentos, con datos, de lo que estoy diciendo, de que lo que estoy diciendo afecta a mucha gente o es un problema mundial, internacional, etcétera, o que afecta o está haciendo perder mucho dinero o tiene muchos componentes sociales o ambientales negativos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero siempre con datos emocionantes o sorprendentes. Entonces, en base a esta estructura del pitch, bueno, les había comentado normalmente que nosotros les pedimos tener una estructura del pitch, pero ¿por qué es importante tener una estructura? Primero, porque así es más fácil construirlo para ustedes o para el emprendedor que está desarrollando el pitch. Es más fácil recordarlo a la hora de exponerlo, es decir, yo me acuerdo en mi cabeza cuál era la estructura que yo tenía y así no necesariamente tengo que aprenderme todas las palabras de memoria en los 5 minutos, pero sí me puedo ir acordando de cada uno de los componentes del pitch. Y también porque es más fácil entenderlo para la persona que lo está escuchando. Ya, por ejemplo, en el caso del View, ustedes tienen una pauta para poder hacer un pitch y grabarse haciendo un pitch en un video. Lo ideal es que esa pauta la puedan seguir tal cual, porque yo les aseguro que la otra persona que lo va a escuchar y que los va a evaluar va a tener esa misma pauta y va a ir anotando las observaciones o las notas o los va a ir evaluando en base a esa misma pauta. Entonces, si hay algún elemento que falta dentro de la pauta, normalmente les van a poner 0 porque no está simplemente. Entonces, sigamos siempre la estructura para poder evitar ese tipo de problemas.
Y también porque es más Ahí fácil tengo reconocer para quien lo escucha. una duda. Araceli, Perdón. ¿sí? Sí, es que en esa pauta dice como empezar con el nombre del proyecto, creo que por ahí sale algo así. ¿A eso se refiere como el título del proyecto o el nombre de mi producto, servicio o empresa, lo que sea? Salva, no sé si le puedes responder tú, porfa. Yo creo que es del proyecto. Sí, ahí, sí, o sea, si puedes repetir la pregunta porque ahora hay unas particularidades normalmente que siempre se consideran. Araceli. Ujú. Sí, es que en la pauta que sale, creo que en la sección 5 sale una pauta del video, entonces dice algo de empezar con el nombre del proyecto y después otras cosas. Claro, ¿Ese nombre se refiere al nombre de mi producto o al nombre del proyecto, el título? se refiere al nombre del título del view. Ya Ah, normalmente ya. es cuando tú dices, hola junto con saludar, ¿cierto? Mi nombre es tanto, voy a presentar el proyecto tanto. A eso se refiere con el nombre del proyecto, ¿ya? Y ahí Ya, donde tú, en el nombre siempre, bueno, el nombre del view al final se deja para el final, porque siempre hay algunos como leves detalles que al final los va a ir ajustando antes de definir verdaderamente cómo va a ser el nombre del view. Por eso es que debe ser descriptivo de lo que se va a hacer, ¿ya? Si te va a hacer algún prototipo de vacuna o algún prototipo de servicio de detección, así tiene que ser el nombre del view más o menos, ¿ya? Por eso es ya, que te piden poner el nombre del proyecto al principio, porque así van a ir dándose cuenta a lo que se podrían enfrentar cuando ya tengan que leer tu postulación. A eso ya, se refiere con el nombre del proyecto específicamente. ya, muchas gracias. Al finalizar este taller, chicos, vamos a revisar esta pauta que estaba comentando Araceli para poder darles algunos tips en cada uno de los puntos. Y ahí lo vamos a ir haciendo entre el Salva y yo, que tiene mucha experiencia en lo de los views, por si sale alguna duda con respecto a lo que ustedes están haciendo. José, ¿tenías una duda? También activó su micrófono. Creo que no. Ya, perfecto. Ahora, respecto a la estructura, yo les había comentado una estructura básica anteriormente, pero ya si vamos más al detalle, esta es la estructura que normalmente nosotros recomendamos. Ya, primero, mencionar el dolor o el problema, la solución actual o analgésico, en el fondo cómo ese problema hoy en día está siendo resuelto, le llamamos analgésico porque no está siendo resuelto en un 100%, sino que solamente es un aliviador del dolor. Luego tu solución y por qué es mejor que la competencia, mostrando siempre la evidencia de aquello, los hitos o logros de tu equipo y por qué necesitas el apoyo. En el fondo, cuál es la solicitud que estás haciendo con este pitch, ¿ya? Y para mostrar en el fondo esta estructura, que es el dolor, problema, solución, analgésico, solución actual, o sea, tu solución, hitos, logros, equipo, porque necesitas el apoyo, les voy a mostrar un video, que es el video de el pitch ganador del Jump Chile 2017. El Jump Chile es un programa también de emprendedores para jóvenes emprendedores estudiantes y que también desarrollan emprendimientos de base científico-tecnológica. Entonces la invitación en este video que vamos a ver a continuación es que ustedes puedan ver la estructura y que puedan ver también los elementos visuales que utilizó la persona para poder apoyarse dentro de lo que estaba haciendo. Ya, así que voy a compartir pantalla acá, porque esto está en YouTube. Buenas tardes, soy Andrea y los invito a imaginarse qué se sentiría utilizar estas apretadas prendas por 23 horas al día, 7 días a la semana, por 2 años. Esta es la realidad de los más de 160.000 niños que, debido a sus quemaduras, deben pasar por presoterapia al año en Chile. Esta terapia consiste en aplicar presión sobre las cicatrices con prendas o placas moldeables y así poder tratarlas. Sin embargo, el nivel de presión es sumamente importante, ya que si se aplica poca presión, esto puede generar que se alargue innecesariamente la terapia, mientras que si se aplica mucha presión, esto puede generar deformaciones o problemas funcionales. Sumado a esto, un 80% de los pacientes actualmente son niños y de 0 a 5 años, lo que significa que tampoco pueden dar mucha información acerca de lo que están sintiendo. También, la única forma que existe en todo el mundo de poder saber la presión que aplican estas prendas es a través del criterio clínico o subjetivo de los especialistas,
ya sea sintiendo con sus mismas manos la presión que están ejerciendo las prendas o comparando colores entre partes sanas con partes afectadas. Ella es Amy y es un caso muy exitoso que prueba que la presoterapia sí funciona, pero tomó muchísimos recursos y más de 2 años. Por eso, nosotros creamos el presoscopio, un dispositivo de sensores de presión que está enfocado en niños de fácil uso y que puede acortar el tiempo de la terapia mejorando la calidad de vida de los pacientes. Estos sensores se sitúan sobre la cicatriz del niño, control a control, y envían información hacia una interfaz que va a tener la terapeuta y podrá monitorear. Este puede saber en primera instancia con qué presión la cicatriz se va a mejorar, con un test muy simple. Y también puede saber la presión que están realmente ejerciendo las prendas. Así, generar un análisis y poder determinar si es que realmente las prendas están funcionando o no. Este es nuestro prototipo actual, y en JAMP aprendimos que lo más importante es validar todo lo que hagamos. Así llegamos a nuestro segundo prototipo, el cual validamos con numerosas terapeutas y kinesiólogas, quienes determinaron que el impacto en términos de tiempo es importantísimo, ya que podemos reducir a la mitad, es decir, pasar de 2 años a 1 año el tiempo de la terapia, lo que significa un ahorro de costos de al menos $1.500. También aumentar la productividad, ya que se podría eventualmente atender al doble de pacientes en la misma cantidad de tiempo. Y lo más importante, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por eso nuestros clientes van a ser los centros de rehabilitación. Queremos llegar a los 5 más importantes en Chile, incluyendo Quaniquem y QuinActual. Pero nosotros les vamos a vender calidad de vida para sus pacientes, lo que se traduce en una venta directa de los instrumentos de medición por alrededor de los $1.000 y una suscripción mensual de alrededor de los $80 por usuario, que en este caso es la terapeuta, por el software. Así, nunca más van a enviar a un paciente a su casa con una prenda que está ejerciendo mal la presión, además de poder reducir costos operacionales. Nuestro mercado es el tratamiento de cicatrices postquemaduras, que si bien, como ven, en Chile es pequeño, en el mundo nuestro mercado potencial es mucho más grande, ya que 22 millones de personas necesitan de este tratamiento al año. Existen otros sistemas de medición de presión en otras terapias, sin embargo, ellos no son adaptables para niños y tampoco indican la presión con la que la cicatriz se va a recuperar. Además, en presoterapia no hay nada como esto. Nosotros contamos con un equipo multidisciplinario de estudiantes de ingeniería en sus últimos años y pretendemos potenciar el área médica, pero también con un equipo de mentores especializados en el área de diseño y de emprendimiento que nos han ayudado en este camino. Y lo más importante, con una importantísima alianza con Quaniquem, el centro de quemados más importante de Latinoamérica. Pero, ¿por qué comprometerse con esta causa? Porque estamos mejorando la calidad de vida de todos esos niños. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como ustedes pudieron ver, la idea de este video era mostrarles un poco cómo una estructura te puede ayudar a generar un buen pitch y cómo en el fondo se utilizaron estos recursos visuales para poder potenciar el pitch y no para desmerecerlo. Dicen, ¿nos podrías compartir el enlace del video? Pero por supuesto que sí. Lo comparto al tiro en el chat. Ya, se lo comparto en el chat. Ahí va. Y ahora voy a volver a compartir pantalla porque ya estamos terminando y vamos a hablar de algo muy, muy, muy importante, que es lo que les comentaba de los recursos visuales que ustedes pueden utilizar al momento de hacer un pitch, ¿ya? Supongamos que en este caso yo soy la emprendedora y que les voy a hacer un pitch a ustedes que son el jurado y les voy a mostrar un proyecto que es para poder reducir la contaminación en ciertos lugares del país. Y es un proyecto para reducir la contaminación y vengo y les presento una slide como esta. ¿La están viendo, cierto? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. ¿Qué pensarían ustedes? Si se fijan, es una slide súper mal estructurada, ¿ya? Se copió y pegó información de alguna página web, porque tiene los hipervínculos, el texto no está justificado, tiene mucha información, tiene mucho texto, probablemente todo lo que yo les diga no va a aportar, porque van a estar o leyendo o escuchándome, no van a poder hacer las dos cosas a la vez. Tiene una imagen que no se alcanza a ver porque es súper chiquitita, entonces este es el ejemplo de que ustedes
no tienen que hacer en una slide. Ya normalmente nosotros recomendamos que sea con imágenes grandes, que si vamos a poner datos sea solamente el dato para que la mayor cantidad de la concentración de la persona esté en lo que ustedes están diciendo y no en la información que está en la slide. En el fondo que sea un apoyo y no un elemento de distracción. ¿Ya? Ahora, supongamos que voy a presentar el mismo programa, que es sobre el plástico, la contaminación que genera el plástico en los océanos, y les presento una imagen como esta. Más o menos, que es súper impactante porque estoy viendo un animal dentro de un plástico. Y les digo, ¿sabían que más de 10 millones de toneladas de plástico llegan al océano cada año? Además, Chile es el mayor generador de plástico per cápita en Latinoamérica. Tenemos que hacer algo. Cambia la cosa, ¿cierto? Porque estoy hablando de una imagen que es súper impactante y luego encima de esa imagen pongo información relevante, les hago una pregunta, la información se ve grande, no está distrayendo de lo que yo estoy diciendo, y después les doy información también que es relevante sobre el problema. ¿Ya? Entonces, este es el ejemplo de cómo sí debería ser una slide, en el fondo apoyo visual y no elementos distractivos. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer un ejemplo sobre ganchos, y para este ejemplo sobre ganchos les quiero contar que yo, bueno, soy del norte del país, mi familia y yo vivimos en el norte del país, y una vez al año nos íbamos siempre de vacaciones al río Loa, ya que ustedes lo deben ubicar, y queda en el norte del país. Luego con mi familia mirábamos estos paisajes, pero ya crecimos, los hermanos crecimos, yo me vine a Concepción, mis hermanos se fueron fuera del país, pero una vez al año normalmente nos juntamos y el año pasado quisimos volver a ir al río, al lugar donde íbamos cuando éramos pequeños, y nos encontramos con una situación como esta. Plásticos, basura, desechos en el río, y nos dimos cuenta que no es un problema solamente de Chile, sino que se repite en otros ríos a lo largo del mundo, por ejemplo en China, por ejemplo en India o por ejemplo en Perú. Tenemos que hacer algo. Ahora, yo les conté una historia para poder llamar la atención como elemento de gancho. Pero yo no soy del norte, de hecho yo soy de Los Ángeles y mi familia de hecho no conozco el río Loa, pero estoy contando una historia que permite que las personas que me están escuchando se pongan en la situación de lo importante que es la conservación del río para las personas que viven en ese sector. ¿Por qué debería ser importante también apostar por una solución que genere o disminuya los plásticos en el río o la contaminación en el río? Y para finalizar, les voy a dar algunos tips adicionales para un pitch exitoso. Primero, ¿qué no hacer? Primero, asumir que la audiencia sabe lo que tú haces, ¿ya? Porque, sobre todo en este tipo de proyectos que son con base científica tecnológica, las personas que componen el equipo tienen una alta capacidad técnica, pero no necesariamente la persona que está escuchando el pitch tiene la misma formación profesional que ustedes, ¿ya? Entonces, no asumir que la audiencia lo sabe, o utilizar palabras técnicas que sean demasiado complejas o demasiado complicadas que hagan que no se entienda el pitch. Ya eso también es una invitación a que puedan revisar el pitch para que sea entendible por la mayor cantidad de personas, porque no sabemos si el ejecutivo que va a revisar tiene el área de expertise o no la tiene. Superar el límite de tiempo definido, normalmente los van a cortar y ya no van a poder continuar con el pitch. Asumir una postura a la defensiva tampoco es recomendable, sobre todo por lo que ya hemos conversado anteriormente. Suponer que no necesitas probar ni validar nada, o exagerar lo que se sabe o lo que se tiene. Ya ustedes están en un proyecto que es en etapas muy iniciales, por lo tanto es importante que sean sinceros a la hora de saber lo que ya tienen avanzado y lo que no. Ahora, ¿qué se recomienda hacer? Conocer a tu audiencia. Si ustedes van a hacer un pitch ante un jurado, ojalá que puedan conocer quién es el jurado, identificar el dolor o el problema del cliente, contar una historia puede ayudar, utilizar accesorios como prototipos, imágenes u otros cuando corresponda. Si ustedes van a hacer este video, que es lo que tienen que hacer ahora en el corto plazo, la invitación es que cuando vayan a compartir pantalla con alguna imagen, puedan mostrar sus prototipos o los avances que hayan realizado las personas. Y estar preparado para las preguntas y ser honesto acerca de las fortalezas y debilidades tanto de la propuesta de valor como del equipo. Y por último, practicar. Ya antes de grabar el video pueden practicar un par de veces
No dejar espacio a las dudas, entregar información que sea recordable, esto lo habíamos visto en el video anterior, preparar un biológico para cada ocasión, ¿ya? Esta parte del taller práctico la vamos a saltar por temas de tiempo, la idea es no pasarnos, y vamos a ir directamente a la pauta de evaluación del video que ustedes tienen que presentar para postular este programa del... Ustedes tienen que presentar un video del proyecto y de los integrantes del equipo en donde se incluye una presentación del proyecto, sus objetivos y resultados, además de la presentación del equipo. La duración máxima debe ser de 120 segundos, ¿ya? Es decir, de 2 minutos como máximo, y después de eso se va a cortar, ¿ya? Lo primero que deben tener en consideración es la presentación del proyecto y el nombre de los integrantes del equipo. Aquí tienen que presentarse ustedes, el profesor guía y quienes compongan técnicamente el proyecto. Pueden decir no solamente el nombre, también pueden presentar algo técnico muy breve de cada uno. Describir el problema, desafío u oportunidad. Acá es donde ustedes tienen que captar ya la atención del jurado, de la persona que esté viendo el video. ¿Cómo voy a presentar este problema? ¿Qué datos impactantes, concretos y duros voy a dar para respaldar el problema, el desafío o oportunidad que yo encontré? Es decir, ¿por qué es importante apostar e invertir en mí? ¿Qué tan grande es el problema? ¿A cuánta gente afecta? Es importante que lo tengamos en consideración para poder mostrar la magnitud y la importancia de lo que ustedes están haciendo. La motivación del equipo emprendedor por llevar adelante el desarrollo de la solución, ¿ya? Y aquí es importante que ustedes puedan mostrar que la motivación del equipo está muy ligada por algún motivo a este problema. ¿Por qué ustedes necesitan o está dentro de sus objetivos profesionales resolver este problema? ¿Ya? Después, la propuesta de solución frente al problema u oportunidad, es decir, lo que ustedes están desarrollando actualmente, a lo que quieren llegar. Si ustedes todavía están, por ejemplo, en prueba de concepto, acá es importante que muestren a qué es lo que quieren llegar. Por ejemplo, no sé, si quieren llegar al ejemplo que tenía la niña del Jam Chile, que era estas mallas de presión. Importante que puedan mostrarlo, aunque todavía quizás no esté totalmente desarrollado o esté en un plano comercial, pero sí ustedes deben mencionar a lo que quieren llegar. Mostrar la base científica o tecnológica, el grado de novedad y diferenciación de la solución señalada. Acá es importante que ustedes muestren cómo están incorporando ciencia y tecnología en el desarrollo que ustedes están haciendo, y por qué es diferente a lo que ya existe en el mercado. Y un modelo de negocios preliminar, que me había preguntado Araceli qué era lo importante que tuvieran. Acá es importante que tengan por lo menos el modelo de ingresos definido, la propuesta de valor, y si necesitan algunos aliados estratégicos, también es importante mencionarlo. Quizás algunos van a poner en el mismo video su modelo Canva. Podrían centrarse en decir los elementos más importantes que consideran del modelo. Eso depende igual del tipo de proyecto que ustedes están desarrollando, porque para algunos va a ser más importante mencionar, por ejemplo, los costos que para otros. Entonces, ver igual la naturaleza que tiene que tener el proyecto, y lo podrían incluso proyectar el modelo completo dentro del video. Después, demostrar el nivel de madurez de la tecnología admisible, que es un mínimo de TRL2, que es decir, las pruebas de concepto no necesariamente tiene que estar validado técnica y comercialmente, pero sí tiene que estar formulado al momento de la presentación del video, y un relato breve de la trayectoria del resultado desde su origen. Ya que ustedes tienen que contar, mientras cuentan pueden mostrar fotos, pueden mostrar algún video en mute de lo que están desarrollando, y hablar en el fondo mostrando esto como apoyo visual. Y también, por último, las actividades críticas del plan de trabajo y su ejecución. La acreditación mínima de TRL2 deberá considerar al menos la formulación del concepto de la tecnología y un plan de aplicación. Ya, eso es importante también para este programa en particular. No sé si quedaron algunas dudas, las podemos hacer, si no ya damos por terminado el taller. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces, bueno, me despido. Muchas gracias por la oportunidad, Salva. Espero que les vaya muy bien en esta postulación o en otras, chicos, si lo necesitan. Si necesitan que la incubadora los apoye para poder
darles retroalimentación de su pitch o lo que ustedes necesiten, por favor cuenten con nosotros, siempre canalizado a través de Salvador o quien corresponda cuando se designe algún ejecutivo. Por favor cuenten con nosotros y les deseo muchísimo éxito en la postulación. Muchas gracias, Stephanie. Vamos a dar por finalizada efectivamente el cuarto taller y